Buenas noches, cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a presentar un caso clínico de infectología en asesoría del infectólogo el doctor Iván Zuluaga de León, en presencia también del doctor Juan Pablo Sánchez Garcés y mi persona Ricardo Valiente Meléndez, que somos residentes de primer año de Medicina Interna de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Comenzamos con la identificación de nuestra paciente. 27 años de edad, sexo femenino, lugar de nacimiento, procedencia y residencia en Barranquilla, en el barrio Río Mar. Estado civil soltera y nuestra paciente es administradora de empresas. Fuente de la información, alta desde la propia paciente. Motivo de consulta, no se me quita la diarrea. En la evolución de la enfermedad actual, una paciente de sexo femenino en la tercera década de la vida, con cuadro clínico de 13 días de evolución aproximadamente, consistente en deposiciones líquidas abundantes en número de 10 al día, sin sangre pero con moco, asociadas a dolor abdominal tipo cólico, en la intensidad del dolor sobre 8 de 10, también con tenesmo rectal, aunado a adinamia, astenia y pérdida de peso de 3 kilogramos aproximadamente desde el inicio de la sintomatología. La paciente se automedica con timetropin sulfamethoxazol durante 7 días, no requiere dosificación. Posteriormente se automedica con otro antibiótico que tampoco recuerda. Luego al ingreso presenta vómito en 3 oportunidades de contenido claro, sin restos de alimentos ni contenido fecaloide y aumento del dolor, por lo cual consulta. En la revisión por sistema encontramos hallazgos positivos en los síntomas generales que ya relatamos de pérdida de peso, astenia y fiebre subjetiva no cuantificable. El resto de la revisión negativo. Antecedentes personales importantes los farmacológicos, con automedicación de ciprofloxacina durante 7 días, luego seguidamente con nitrofurantoína durante 15 días para un cuadro de una infección urinaria. Al no obtener resolución del cuadro, la paciente es hospitalizada en agosto del 2020 por la falla terapéutica luego de la automedicación, en donde en la hospitalización se le instaura manejo definitivo con ertapenem. Posteriormente se da de alta sin aislar el germen de la infección urinaria y donde luego inicia el cuadro de diarrea. El resto de los antecedentes personales sin importancia. En el examen físico encontramos una frecuencia cardíaca de 106 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una presión arterial de 110 sobre 74 milímetros de mercurio y una temperatura de 38.6. Una saturación de oxígeno al medio ambiente al 98%, un Glasgow de 15 sobre 15 y un índice de masa corporal dentro de la normalidad en 19. En el examen físico encontramos positivos los hallazgos a nivel abdominal. Encontramos una distensión abdominal, a la auscultación un peristaltismo presente pero disminuido, timpánico a la percusión, sin matidez cambiante, a la palpación blando, depresible, doloroso a la palpación generalizada, de predominio en mi abdomen derecho e hipogastro, sin signos de irritación peritoneal, no se palparon masas ni visceromegalia. El resto del examen físico sin alteraciones. En los laboratorios, en el hemograma encontramos alterados los leucocitos con 23.000 células por milímetro cúbico, una neutrofilia de 84.5%. Y también encontramos alterados una PCR en 4.59 según el rango de referencia de 0.1 a 0.5 miligramos por decilitro. El resto de los paraclínicos sin alteraciones. También en el aspecto macroscópico encontramos una consistencia mucoide, color marrón, pH de 9 almidones positivos, grasas positivos, unos leucocitos incontables y eritrocitos más de 30 por cambio, protozoos y helmintos negativos. En el aspecto microscópico, moco 3 cruces y flora bacteriana moderada. En la radiografía de abdomen simple que se le realiza a la paciente, en general no se identificaron alteraciones, no se identifica neumatosis intestinal, ni neumoperitoneo, ni líquido libre en cavidad abdominal. La ecografía abdominal, por el contrario, sí encontramos signos alterados que sugieren engrosamiento concéntrico de la pared libre del ilio e impresiona parte del yeyuno con escaso líquido interasas.
En la tomografía axial computarizada abdomen simple y contrastada que se le realizó a la paciente con una adecuada filtración glomerular, se encontró un estómago distendido de pared regular, asas de intestino delgado con adecuada distensión, engrosamiento de colon en toda su extensión que inicia desde el ciego hasta el recto y estriación de la grasa pericólica con realce de la mucosa. En el análisis que se realiza, una paciente con diarrea de 10 días de evolución posterior a ingesta de múltiples antibióticos por cuadro de infección urinaria, que fue manejado con ertapenem, ciprofloxacina, trimethoprim-sulfamethoxazol y otro antibiótico que la paciente no recuerda. Luego se documenta infección por Clostridium difficile con toxina positiva AB, un coproscópico inflamatorio, y la paciente cumplía con criterios de severidad dados por leucocitosis mayor de 15.000, una temperatura de 38.5 y dolor abdominal. Debido a esto, se instaura vancomicina oral en ampollas de 500 miligramos cada 6 horas ante la no disponibilidad de suministro con tabletas. Una vez que se obtiene disponibilidad, se realiza el cambio con la buena evolución clínica de la paciente. Posteriormente, va a continuar el doctor Juan Pablo Sánchez con el diagnóstico como tal y el manejo del caso. Bueno, muy buenas noches para todos. Quien les habla, Juan Pablo Sánchez Garcés. Vamos a ver, como lo decía el doctor Ricardo, diagnóstico, clasificación y tratamiento de la infección por Clostridioides difficile. Entonces, el diagnóstico requiere básicamente dos parámetros. Primero, la evidencia de toxina AB de Clostridioides difficile para el caso en heces fecales, y esto en el contexto clínico adecuado, que lógicamente va a incluir diarrea, descrita típicamente como mayor o igual a 3 deposiciones en 24 horas. Con esos dos criterios, entonces, podemos hacer un diagnóstico de una colitis pseudomembranosa. En cuanto a la clasificación, debe decirse que no hay un consenso en la literatura descrita. Este primero que vamos a ver lo trae una revisión sistemática de la literatura de Bagdasarian, publicada en el año 2015, que incluye 4 categorías: leve a moderada, grave, grave complicada y la recurrente. Entonces, la leve a moderada es una diarrea sin signos sistémicos de infección, con unos recuentos leucocitarios menores a 15.000 y una creatinina sérica menor a 1.5 veces el nivel basal de la paciente. Factores de riesgo asociados será el uso de antibióticos, como en nuestro caso clínico de hoy, la hospitalización previa, la estancia hospitalaria prolongada, el uso de inhibidores de bomba de protones, quimioterapia, enfermedad renal crónica o sonda de alimentación. La categoría grave ya va a tener signos sistémicos de infección y o recuentos leucocitarios mayores a 15.000, creatinina sérica mayor a 1.5 veces el nivel basal, y tendrá unos factores de riesgo distintos como la edad avanzada y la infección por la cepa descrita. La categoría grave complicada, tendremos lo anterior, signos sistémicos de infección, y ya podemos incluir hipotensión, ileo o megacolon. Factores de riesgo adicionales: cirugía reciente, historia de enfermedad inflamatoria intestinal o tratamiento intravenoso con inmunoglobulinas. Y la definición de infección por Clostridioides difficile recurrente será la reaparición de los síntomas en las 8 semanas siguientes después de haber terminado el tratamiento correcto para la infección. Esto es más frecuente en pacientes de la tercera década de la vida, uso concomitante de otros antibióticos, comorbilidades significativas. Nuevamente juegan un papel importante los inhibidores de la bomba de protones, la mayor gravedad del episodio inicial o una alta carga bacteriana en la muestra de heces. Esta es otra clasificación publicada en la Revista Europea de Microbiología Clínica de Enfermedades Infecciosas. Es una revisión más reciente, del 2019, pero solo nos da 2 categorías: grave y grave complicada, que antes se denominaba fulminante. La grave debe cumplir 2 o más de los siguientes criterios: hipoalbuminemia menor a 3 gramos decilitro, leucocitos mayores a 15.000, creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos decilitro o una caída de la tasa de filtración glomerular del 25%, temperatura mayor a 38.5. Nuestra paciente tenía criterios de severidad por leucocitosis y fiebre.
Y la otra clasificación es la grave complicada, que en otra literatura se encuentra como fulminante, que debe cumplir solo uno de los siguientes criterios o más: ingreso a unidad de cuidados intensivos, hipotensión con o sin uso de vasopresores, ileo megacolon tóxico, cambios del estado mental, lactato sérico mayor a 2.2 milimoles por litro o una evidencia de fallo de órgano terminal. Ya en cuanto al tratamiento, entonces dependerá si es el primer episodio, si es recurrente y la gravedad. Pacientes con primer episodio sin criterios de severidad tendremos como manejo de elección la vancomicina, 125 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 días. Desafortunadamente, esta presentación en tabletas es difícil de encontrar en el país. La otra opción es fidaxomicina, 200 miligramos cada 12 horas por 10 días, que tiene limitaciones de uso por el costo. Y la recomendación es que cuando no hay disponibilidad de estos anteriores, para el episodio sin criterios de severidad, la recomendación es metronidazol 500 miligramos cada 8 horas por 10 días vía oral. Cuando tenemos el primer episodio, pero con enfermedad grave, definitivamente la elección será la vancomicina, 125 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 días, o la fidaxomicina. Como vemos aquí, ya no es opción el metronidazol oral. Y ya cuando estamos frente a una categoría grave complicada, entonces vancomicina con una dosis mayor, 500 miligramos vía oral o por sonda nasogástrica cada 6 horas por 10 días, más metronidazol, 500 miligramos intravenosos cada 8 horas. Y en los casos en que haya íleo, se puede también suministrar vancomicina por enema rectal, 500 miligramos diluidos en 100 cc de solución salina cada 6 horas por 10 a 14 días. Entonces, cuando tengamos un íleo, la opción será el enema rectal. Ya en la primera recurrencia, si el paciente previamente fue tratado con metronidazol o fidaxomicina, la opción es darle vancomicina por 10 días. Pero si ese episodio previo ya fue tratado con vancomicina, entonces vamos a prolongar la terapia y lo que vamos a hacer es un desmonte progresivo del antibiótico. Inicialmente, nuevamente 125 miligramos 4 veces al día por 10 días, luego cada 12 horas por 7 días, luego cada día por 7 días, luego cada 2 o 3 días por hasta 8 semanas, o finalmente fidaxomicina 200 miligramos cada 12 horas por 10 días. Y cuando viene la segunda recurrencia, entonces podemos repetir el esquema largo de vancomicina que habíamos dicho, que se va desmontando, la fidaxomicina, o tenemos otra opción y es darle por 10 días la vancomicina, los 10 días iniciales que conocemos, seguido de rifaximina, 400 miligramos vía oral cada 8 horas, prolongado hasta 20 días. Y en la literatura pues se encuentran otras terapias un poco más actuales. Este artículo es del año 2020. Podemos hacer trasplante de materia fecal. Otra terapia es el ridinilazol, los probióticos y un anticuerpo monoclonal antitoxina B, que es el beslotoxumab, que obviamente tiene limitaciones también de costo. Esto era lo que teníamos para presentarles en esta noche. Les agradecemos mucho su atención.